Bienvenido hermano a esta nueva transmisión, felices de poder volver a hacerla ya que la vez anterior no fue mucho mejor de lo que esperábamos. Aproximadamente tuvimos un alcance de 700 personas a la cual le llegó el video, así que les pido a ustedes hermanos que pueden estar compartiendo también con la familia, con los amigos o a quien ustedes creen necesite una palabra de Dios. Ahora yo voy a estar, al igual que la vez anterior, en el computador respondiendo cualquier duda o por el WhatsApp, así que si usted no sabe cómo conectarse o tiene alguna duda me lo envía a mí. Así que voy a invitar a nuestro pastor para que nos vaya entregando una palabra. Amén. Gracias Señor, ¿no es cierto?, por lo que nos regala, por poder estar hoy día haciendo esto, que es haciendo iglesia, Amén. haciendo, hermanos amados, lo que Dios quiere, ¿no es verdad? Que estemos juntos, que estemos reunidos. ¿Cómo no darle gracias al Señor por lo que Él hace? Así que, hermanos, este es el culto dominical, esa instancia que nosotros anhelamos, ¿no es cierto?, de poder reunirnos como iglesia, poder adorar a nuestro Señor, poder, de alguna manera, ¿no es cierto?, ahora quizás a distancia, pero saber que mi hermano está junto a mí, que está junto a mí, Amén. porque estamos en lo mismo. Amén. Estamos buscando el rostro de Jesús. Amén. Y de esa manera quisiera que partiéramos en el nombre de nuestro Señor Amén. Jesús. Y partiéramos, hermano, a sus pies, Amén. adorándole a sus pies. Así que los invito a que tengamos un momento de adoración, de poder alabar a nuestro Señor, de poder dedicarle desde nuestro corazón esta alabanza con nuestro hermano Luciano. Hermano Luciano, por favor. Alabemos al Señor. Hola hermanos, un gusto poder saludarles esta mañana y estar unidos a través de estos medios, la tecnología. Me gustaría que hoy día pudiéramos cantar un himno que a mí me encanta cuando lo cantamos en nuestra iglesia, que es el 460, pues algún hermano ahí lo tiene en su himnario, en su hogar, búsquelo y vamos a cantar a nuestro Dios. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor
sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Amén. Amén, gracias Señor. Muchas gracias, hermano Luciano. Porque Él vive, triunfaré mañana. Gracias Amén. Señor por esta alabanza tan linda, ¿no verdad? Le invito a que incline su cabecita para que oremos. Jesús, te damos gracias porque eres maravilloso, Señor. Te damos gracias porque hoy día podemos estar delante de tu presencia. Amén. Jesús, todos unidos, Señor, a través de este medio, quizás distinto a lo mejor, pero tú estás, Señor, con cada uno de nosotros. Así nos dice tu palabra, que tú vas a estar con nosotros hasta el fin. Amén. Señor, te damos gracias por eso y hoy día queremos adorarte con todo el corazón, Señor. Y queremos estar ahora delante de tu presencia y pedirte, Señor, que nuestras mentes y nuestros corazones puedan centrarse, Señor, ahí, en ese lugar especial que tú nos regalas, que es a los pies del Maestro. Amén. Queremos escuchar tu voz, Señor, y que tú llenes nuestro corazón, que llenes nuestra copa de tu presencia. Amén. Te adoramos de esta manera y nos presentamos así, Señor, para escuchar de ti. Te damos gracias, bendecimos tu nombre, Señor amado. Abrimos nuestro corazón. Lo hacemos con toda humildad, pero con toda fe. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Y vamos a compartir la palabra del Señor. Les voy a pedir que busquen el libro de Primera de Samuel. Busquen Primera de Samuel. Hoy día sí, ¿no es cierto? Usted tenía su Biblia ahí, al ladito, para que vayamos, ¿no es cierto?, encontrando los textos, los cuales yo les voy a ir pidiendo que busquen. En Primera de Samuel capítulo 17, busquen el capítulo 17. Y les cuento que en realidad al ver usted, ¿no es cierto?, el título que ahí aparece, ¿no es cierto?, se va a dar cuenta que es una historia tremendamente conocida. Ahí en el título, en la Biblia Reina Valera, la versión Reina Valera, dice: David mata a Goliat. Amén. Y la verdad es que, como es una historia tan conocida, esto tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que usted entiende completamente esta historia, la tiene ya en su mente, ¿no es verdad? Tiene el contexto y va a poder seguir con toda facilidad, ¿no es cierto?, lo que vamos a hablar sobre esto que aconteció. Pero también tiene la desventaja a veces, que a veces pensamos que ya lo hemos escuchado todo.
Porque de este acontecimiento se han hecho muchas sermones quizás, se han hecho películas, se han hecho muchas historias, incluso se ha utilizado, ¿no es cierto?, también para enseñar a los niños. Hay tanto material sobre esto que ocurrió, sobre esto maravilloso que Dios hizo. Y eso a veces nos juega en contra porque pensamos que ya no hay nada nuevo. Pero yo les quiero decir que la palabra del Señor siempre es nueva. Siempre se refresca. La palabra del Señor se renueva. La palabra del Señor siempre nos habla. Es una fuente que salta para vida eterna. Amén. Así que esta palabra de Dios es una palabra para usted y para mí que hoy día debemos tomar como niños. Mire, el Señor nos dice que hay que ser como niños. Así que como niños, yo le invito a que sea como niño. Que hoy día, ¿no es cierto?, esté ahí expectante, escuchando esta historia como si fuera la primera vez. Pero habiendo escuchado, ¿no es cierto?, sabiendo bien de qué estamos hablando, dado que usted conoce bien esta historia. Entonces, les voy a ir contando un poco, porque el capítulo es un poco largo, entonces les voy a ir contando lo que está pasando. Lo que está pasando, el contexto en este capítulo, es que había una guerra, ¿no es cierto?, entre el pueblo de Israel y los filisteos. Y estaban, ¿no es verdad?, enfrentados, cada uno en un monte y en medio de un valle, y era lo que en esa época ellos ya estaban, era su realidad, era lo que ellos estaban acostumbrados a estar guerreando. Era un pueblo guerrero, digamos. Israel era un pueblo guerrero, ¿no es cierto? Y los filisteos habían llegado, ¿no es verdad?, eran parte de lo que se denominaba en esa época los pueblos del mar, y habían invadido, ¿no es cierto?, y estaban ahí en una guerra constante. El pueblo de Israel había sido asediado, agobiado, ¿no es cierto?, por los filisteos durante mucho tiempo. Pero estaba ahí el rey de Israel, ¿no es cierto?, con su ejército, defendiendo lo que era, ¿no es verdad?, el pueblo de Dios. Y en ese contexto, donde todo era relativamente, ¿no es cierto?, esperable, lo que estaba pasando, de repente, desde las huestes de los filisteos, desde las huestes de los enemigos, aparece un gigante. Aparece algo nuevo, aparece algo que nadie estaba esperando. Aparece un enemigo formidable y que empieza a desafiar al pueblo de Dios. En esa época se acostumbraba también, ¿no es verdad?, que un representante de cada uno de los ejércitos de los filisteos, un hombre de 3 metros de alto, más o menos dice la palabra, un tremendo hombre, formidable, poderoso, al cual no había cómo hacerle frente. Ese es el contexto, eso es lo que está pasando. Mire, yo le quiero leer a partir del verso 4, le voy a leer, ¿no es cierto?, para que veamos que las huestes de los filisteos. Dice así el versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín llamado Goliat, oriundo de Gat, que medía 6 codos y 1 palmo de altura. Llevaba un casco de bronce en su cabeza y vestía una coraza de malla. La coraza pesaba 5.000 siclos de bronce. En sus piernas tenía canilleras de bronce y una jabalina de bronce a la espalda. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y la punta de su lanza pesaba 600 siclos de hierro. Delante de él iba su escudero. ¿Qué le parece? Así era este tremendo hombre, así era este gigante. Era, hermanos amados, esas medidas que aquí aparecen, llevadas, ¿no es cierto?, a las medidas que nosotros utilizamos, su estatura era aproximadamente 3 metros. Tremendo contrincante, hermanos, tremendo contrincante. Nosotros no hemos visto a nadie de esa estatura. No sé, de repente encontramos alto, ¿no es cierto?, una persona que mide 1,80 m, 1,85 m, yo más o menos estoy en eso. Digo estoy en eso porque antes era 1,86 m, pero parece que ahora voy para abajo. 1,85 m, bueno, así es la cosa. Pero se fija, pero imagínense, es casi el doble. O sea, no cabría en este lugar, es difícil imaginarse, ¿no es cierto?, un contrincante de esa naturaleza. Y resulta que esto llenó de miedo a Saúl y a las huestes de Israel. Este gigante que apareció, hermano,
Yo creo que hoy día podemos meditar en cuál es nuestro gigante. ¿Cuál es nuestro gigante? ¿Qué es lo que nos tiene asustados? El mundo ahora está asustado, ¿no es cierto? Está claro, ¿no es cierto? Hay un virus, ¿no es verdad? Que está en todo el mundo, que ya lo invadió todo. Y lo que tenemos que hacer, ¿no es verdad?, estar en nuestras casas, lo que evidentemente es lo que tenemos que hacer. Es decir, por supuesto, usted guarde, ¿no es verdad?, este tiempo en su hogar, cuidándose, ¿no es cierto?, tomando todas las precauciones. Aquí esté tranquilo usted porque estamos tomando esas precauciones, no nos saludamos de mano ni nada por el estilo y estamos a una buena distancia, ¿no es verdad? Estamos a una buena distancia, así que no se preocupe de esa parte, porque estamos guardando eso. Y es lo que tenemos que hacer, es lo que todos nosotros tenemos que hacer. Todos nosotros tenemos que estar obedientes, ¿no es verdad? Tenemos que estar obedientes a la autoridad en este sentido, tenemos que ser prudentes también, ¿no es cierto? Tenemos que ser acorde a lo que está pasando, a nuestro alrededor. Pero quizás esta situación ha hecho temblar nuestra situación económica. O quizás esto, ¿no es verdad?, nos trae miedo porque en nuestra casa tenemos adultos mayores, o porque no sabemos cómo se puede comportar, o esto quizás ha echado abajo nuestros proyectos. Es decir, aquí ha aparecido algo, tal como al pueblo de Dios le apareció, algo inesperado, algo que quizás echó por tierra todo lo que habíamos pensado. A lo mejor para este tiempo teníamos planes, algunos iban a estar, ¿no es cierto?, ya comenzando sus estudios universitarios, otros quizás, ¿no es verdad?, tenían algunos emprendimientos que han tenido que suspenderse, que cerrarse, hermano. Algunos tenían visto, ¿no es verdad?, cómo iban a trabajar, etcétera, etcétera, y sin embargo, todo cambió. De un día para otro, todo cambió. En eso estamos ahora, hermano. Eso es lo que estamos viviendo. Y esta historia, quizás muchas veces la hemos leído, quizás muchas veces, ¿no es cierto?, la hemos escuchado, Sí, pero sí. otra cosa es leerla y escucharla con un gigante enfrente. Así es, Señor. Podemos entender, ahora nos hace sentido, cómo se podía haber sentido este pueblo. Cuando hay miedo, yo he escuchado a muchos hermanos que me han dicho, tengo miedo. Personas que me han dicho, tengo miedo. ¿Qué miedo? ¿Qué es lo que viene? Y yo les tengo que decir que el pueblo de Dios no fue derrotado. Amén. Y no fue derrotado no porque había un paladín de Israel, sino que no fue derrotado porque con ellos estaba Jehová de los ejércitos. Este Dios poderoso, este Dios maravilloso que también está con usted ahí en su hogar, que está conmigo en mi hogar, que está en esta casa. Gracias al Señor por esta casa que nos acoge de esta manera, ¿no es cierto? Qué maravilloso es el Señor. Ese Dios perfecto Amén. está con usted. Amén. ¿Y sabe qué? Ese Dios maravilloso le ama. Amén. Le ama tanto que lo dio todo, dio a su Hijo Jesús. Y Jesús nos mostró cómo era este Dios. Y Él nos mostró que era un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que estaba a nuestro favor. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Dios. Hermanos amados, mire lo que dice el texto, sigamos un poco con el texto, lo que dice en el verso 11, dice, al escuchar Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, es decir, del gigante, se turbaron y tuvieron mucho miedo. Así es. Eso pasó. ¿Qué significa eso de se turbaron? Es como cuando no sabemos qué hacer. Es cuando nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no es cierto? ¿Qué hago ahora? ¿Cómo voy a pagar mis cuentas? ¿Cómo voy a sobrevivir? ¿Cómo voy a hacer mi trabajo? No sé qué hacer. Ayúdanos. No sé qué hacer. Y juntamente con eso, ¿no es cierto? No dice que tuvieron miedo, dice que tuvieron mucho miedo. Hoy día es tiempo en que las personas tienen mucho miedo. Hoy día es tiempo en que podamos entender a través de esta palabra cómo lo hizo el pueblo de Dios, qué pasó, cómo lo hizo el Señor en medio de este pueblo para liberarlo de este formidable enemigo. Mire, había en el pueblo de Dios un hombre que se llamaba David. Amén. Y David, lejos, ¿no es cierto?, de ser como este gigante, David era un muchacho, era algo así como nuestros jovencitos de la iglesia, ¿no es cierto? Unos lolitos. David era así, era un jovencito.
era como un adolescente ahí, ¿no es cierto? Ya pasando un poquito más, no lo sé, pero de ese orden era David. Era un joven. Por lo tanto, lejos de las características de este gigante, ¿no es cierto? No era físicamente un rival para el gigante. Sin embargo, este joven tenía al Señor en su corazón. Este joven no estaba solo. Mire, este hombre David, este jovencito David, era el hijo menor entre 8 hermanos. Así es. Y los hermanos mayores estaban ahí en la batalla. Ellos estaban en las huestes, ¿no es cierto?, de Israel, preparados para la batalla. Pero David no. David hacía el trabajo que ninguno de sus hermanos quería hacer. David cuidaba las ovejas. Era el pastor. David estaba cuidando, ¿no es cierto?, las ovejitas, llevándolas a buenos pastos, viendo que ninguna se extraviara. Ese era el trabajo de David. Cuidarlas, ¿no es cierto?, de las bestias del campo, estar con ellas, dormir con ellas. Él las llevaba, ¿no es cierto?, y no podía venir a su casa porque estaban en lugares retirados, entonces él tenía que dormir con ellas. Él tenía que cuidarlas en la noche. El trabajo que hacía David no tenía estatus, no era una cosa así, que digamos, un trabajo, ¿no es cierto?, que no era gerente de las ovejas, no, era el pastor de las ovejas. David, de esta manera, él con mucha humildad, pero sabía que Dios estaba con él. Amén. Este era David. Mire, Amén. Sí, sí. y en este contexto, el padre de David, Semá, Isaí, lo mandaba, ¿no es cierto?, a llevarle cositas a sus hermanos mayores que estaban en el frente de batalla. Y David llevaba, ¿no es cierto?, una canastita, me imagino yo, no sé, con queso, con alimentos, ¿no es verdad?, que preparaba, ¿no es cierto?, esa familia para los hijos mayores. Pero cuando David iba, miraba, ¿no es cierto?, miraba al pueblo de Dios, miraba a los soldados, él era un muchacho, ¿no es cierto?, veía todo ese tema, al cual él no podía ser parte. Pero en una de esas ocasiones, escuchó al gigante desafiar al pueblo de Dios. Escuchó cómo ese gigante estaba, hermanos, humillando al pueblo de Dios. Y como en el pueblo de Dios no había ni una voz valiente, no había un hombre que se levantara, porque todos estaban con miedo. Desde el rey para abajo. Todos se veían superados por ese gigante. Y yo te quiero preguntar, ¿estás superado por el gigante que se te apareció por delante? ¿Te sientes superado? ¿Sientes que esto, ¿no es cierto?, es algo que va más allá de todas tus posibilidades? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Te sientes como un muchacho, como una muchacha, ¿no es cierto? ¿Te sientes pequeñito? ¿Te sientes indefenso? ¿Que lo que tú haces es quizás insignificante? Pero mira, este David, que hacía estas cosas que nadie quería hacer, yo te digo que este David tenía lo más grande, tenía en su corazón a Dios. Amén. ¿Qué tienes en tu corazón? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Está Dios en nuestro corazón? ¿Está el Señor reinando en nuestro corazón? ¿Está el Rey de Reyes reinando en nuestro corazón? ¿O le hemos dado lugar a otras cosas? En esto tenemos que pensar. Amén. Hoy día la palabra nos lleva a eso. Nos lleva a cómo nosotros estamos enfrentándonos, ¿verdad?, a algo tan terrible como la humanidad está enfrentando, estos cambios, esto que no sabemos bien, ¿no es cierto?, cómo va a terminar, cómo va a terminar en nuestras casas, cómo va a terminar, ¿no es cierto?, en la vida de las personas que conocemos. Toda esta incertidumbre, hermanos. ¿Qué va a pasar? Nos dicen 15 días, ¿no es cierto? Después nos alargan a 3 meses, después nos dicen, bueno, en agosto. No sabemos nada. Toda esta incertidumbre, todo este temor, hoy es tiempo que abramos nuestros sentidos, que abramos nuestros ojos para ver y escuchar cómo el Señor venció al gigante. Amén. Hoy día es el día de vencer al gigante. Amén. Hoy día el Señor quiere que tú venzas a tu gigante. Amén. Sea como sea que se llame. Mire, veamos un poco más adelante.
cuando los hermanos mayores de David, ¿no, verdad? Lo veían a él, ¿no es cierto?, ahí conversando, mirando, escuchando lo que decía Goliat, ¿no es cierto?, y preguntando ahí, oye, ¿qué pasa aquí? Los hermanos mayores se enojaron con David. Uy, ¿qué está haciendo este cabrón intruso? ¿Ah? Como diríamos nosotros, ¿no es cierto?, en buen chileno, ¿no, verdad? ¿Qué está haciendo aquí? ¿No es cierto? Vean el versículo 28. La mitad del versículo 28 dice, bueno, leamos el versículo 28. Dice, al oírlo hablar así con aquellos hombres, Eliab, su hermano mayor, mire, se encendió de ira contra David y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Ah? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Has venido para ver la batalla. ¿Qué les parece? ¿Se fue de buen reto David? Mire, o sea, ni su propia familia lo apoyaba. ¿Qué les parece? No sé, cada uno aquí tiene que sacar sus cuentas. ¿Te sientes solo? Quizás has perdido la confianza de todos. A lo mejor ni tu propia familia confía en ti. No sé. Cada uno aquí, el Espíritu de Dios habla a cada uno de nosotros. Sí, sí. Y tenemos que ir viéndonos, hermano, viéndonos. Pero yo te quiero decir, aunque te sientas en el suelo, aunque hoy día estés en el suelo, Dios te está mirando con ojos de amor. Amén. Y Dios puede hacer de ti un tremendo hombre de victoria. Amén. Una tremenda mujer de victoria. Porque nuestra victoria no radica en nuestras fuerzas, sino que radica en el poder de Dios. Amén. ¿Cómo no darle gracias al Señor? Miren, David la verdad es que insistió en esto. Él no se dejó, ¿no es cierto? No se disminuyó por el reto que se llevó con su hermano ni nada por el estilo. Porque él tenía una base firme. La vamos a ver un poquito más adelante. Él tenía una base firme en la cual él confiaba. Él confiaba en su Dios. Y resulta que todo esto llegó a oídos del rey, y el rey lo mandó a llamar. Y le dice, oye tú, pero ¿qué quieres hacer tú? Y David dice, yo voy a ir. Yo voy a ir a vencer a ese gigante. Déjame que yo vaya en el nombre del Señor. Y Saúl, que era el rey, ¿no es cierto?, le dijo en el verso 33, le dice, dijo Saúl a David, tú no podrás ir contra aquel filisteo. ¿Se fijan? Tampoco lo apoyó el rey. Tú no podrás ir contra aquel filisteo y pelear con él, porque eres un muchacho. Lo menospreció, ¿se fijan? Eres un muchacho. Mientras que él es un hombre de guerra desde su juventud. ¿Qué les parece? Miren, las tremendas desigualdades que habían para la batalla entre Goliat y David. Físicamente eran muy distintos. Goliat era un gigante, 3 metros de altura. Es algo que es difícil para imaginarnos a nosotros, ¿no es cierto? Tenía además, al principio lo leímos, tenía, ¿no es cierto?, tenía un casco, ¿no, verdad?, de bronce, tenía una coraza, ¿no es cierto?, en su cuerpo. Algunas versiones describen como una malla de bronce, ¿no es cierto?, que lo cubría. Y dice que más o menos el peso de esto era del orden de 50 kilos, aproximadamente en nuestras unidades. Y para él eran como una pluma, porque era un hombre fuerte. Pero fíjense la tecnología que él tenía. Sí, para nosotros quizás nos cueste ver esto como una gran tecnología, pero para aquella época este gigante tenía toda la tecnología de punta. Tenía todo lo que se debe tener para la batalla, lo último para la batalla. Tenía, hermano, dice la Biblia, ¿no es cierto?, tenía esa coraza en su cuerpo, tenía ese casco, y en sus piernas tampoco estaban desnudas, tenía placas de bronce. Mira, imagínense, estaba muy bien protegido. Y más encima tenía armas fabulosas, tenía una jabalina, ¿no es cierto?, en su espalda, de bronce. Tenía una espada, tenía una lanza con punta de hierro, y tenía espada de hierro. Estas cosas aparecen ahí descritas. ¿Y David? David no tenía nada de eso. ¿Se fijan? Entonces tenemos una diferencia en lo físico, tenemos una diferencia en
en los recursos con que contaban, ¿no es verdad? En la tecnología que tenía el gigante y que David no la tenía. Y además, aquí Saúl muestra otra gran diferencia. Que resulta que David era un muchacho que no tenía entrenamiento, mientras que Goliat había entrenado desde su juventud. Amén. Era un hombre experto, hermano, experto en artes de la guerra. Es decir, no había por dónde, no había ninguna posibilidad humana de enfrentarse siquiera a ese gigante. A ese gigante. La verdad, hermanos, que son situaciones en las cuales lo único que uno podría decir es entonces aquí salgo arrancando, ¿no es verdad? Sería, y hay muchos dichos de eso, ¿no es cierto? ¿Ah? Soldado que arranca, sirve para otra guerra, una serie de cosas así. Pero no es el tiempo de arrancar. En este tiempo no se podía arrancar. En este tiempo había que hacer algo. Y no había respuesta, no había nada que hacer. Al parecer esto venía, ¿no es cierto?, como un tsunami sobre el pueblo de Dios y lo iba a arrasar todo. Y no había cómo detener a este hombre. Y la verdad es que David, ¿no es cierto?, mirando todo esto, en realidad él tenía su vista más elevada. Él estaba mirando que no estaba solo, Así es. que Dios estaba con él. Amén. Y ese Dios maravilloso que estaba con David, está también con nosotros. Amén. Sí, sí. Está también con nosotros. Yo no sé cuál es tu situación particular, porque es muy variada, ¿no es cierto? Tenemos distintas realidades, hemos estado conversando con algunos hermanos, sabemos de las dificultades de algunos, ¿no es cierto? Otros que quizás no nos han compartido aún, o quizás usted primera vez que escucha esto, le llegó esto, y yo lo invito a que eleve su mirada, que no ponga su mirada en el enemigo que le apareció, ¿no es verdad? Sea este gigante el miedo, sea este gigante la pérdida de su trabajo, sea este gigante, ¿no es cierto?, sus enfermedades que podrían agravarse con este virus, ¿no es cierto?, sea su gigante, quizás este mismo temor de que llegue a su casa, ¿no es cierto?, este contagio, sea cual sea su gigante. Yo le quiero decir que eleve su mirada, como este jovencito prácticamente indefenso elevó su mirada. Amén. Y que tome el valor que este jovencito pudo tomar, basado en su fe, basado en su experiencia, basado en que creía en el Dios Todopoderoso, en el cual había confiado toda su vida. Amén. Toda su vida. En el Dios que nosotros hemos confiado, hermanos amados, Él es fiel, dice la palabra que Él es fiel, Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Y no importa las dificultades, Él siempre va a estar con nosotros. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor dice en Juan 16, 33, un tema muy conocido, ¿no es cierto? Dice, así dice la palabra del Señor, en Juan capítulo 16, verso 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Amén. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Por qué amo confiar? Porque yo he vencido al mundo. Amén. ¿Qué les parece? Sí, el llamado de Jesús es a tener paz. Si estamos confundidos, si esto ha confundido su vida, si no sabe qué hacer, si tiene miedo, si ve, ¿no es cierto?, en los WhatsApp donde escucha tanta cosa, ¿no es verdad?, que nos alarma, si ha puesto, no sé, distintas, si ve las noticias, ¿no es cierto?, y viene todo este temor a usted, yo le quiero decir que hoy día escuche las palabras de Jesús. Estas cosas Dios se las está hablando a usted para que tenga paz. Es verdad que en el mundo hay aflicción, sí, pero no tengamos miedo, porque Él venció al mundo. Amén. Él estuvo en un medio, hermanos amados, un medio muy difícil, en un medio, ¿no es cierto?, donde estaba invadido el pueblo de Dios por el Imperio Romano. Él vivió un montón de injusticia, entre ellas su propia muerte. Él fue crucificado, pero Él venció. En la cruz Jesús venció y con eso nos da vida eterna a todos nosotros. Amén. Por nuestro Señor, por su obra maravillosa. Este es el llamado del Señor.
para todos nosotros. Que tengamos paz hoy día, paz en medio de la batalla, paz en medio de lo imposible que era esto. Para David también era imposible, pero no era imposible para Dios. Y es ahí donde él tenía cimentada su confianza, hermano, su confianza. Miren lo que dice ahora, ¿no es cierto? Como David, ¿no es verdad?, le responde a Saúl. Cuando Saúl le dice en el verso 33 que acabamos de leer que era imposible que venciera al gigante, David le responde. ¿Y sabe cómo le responde? Le responde con su testimonio. Amén. David le responde con su experiencia con Dios. Amén. Y yo le quiero preguntar a usted, ¿usted tiene experiencia con Dios? ¿Dios le ha mostrado su amor alguna vez? ¿Se ha sentido usted cobijado por el amor de Dios? Amén. ¿Sabe? Yo le quiero decir que todo lo que usted tiene y todo lo que usted es por el amor de Dios. Amén. No es por sus competencias, no es por sus capacidades. Mire, el Señor le ha dado su vida, partiendo de ahí. Mire a su alrededor, el Señor le ha dado su familia. Muchas veces medimos todas las cosas por lo material, pero en instancias como esta, donde la muerte golpea la casa, Ayuda. nos damos cuenta que las cosas más importantes no son lo material, sino lo que verdaderamente, ¿no es cierto?, Dios nos ha regalado como lo más importante. Todo lo suyo viene del Señor. Amén. Sí. Todo su sustento viene del Señor. Todo lo que usted pueda imaginar en su vida, Dios ha estado ahí para bendecirle. Dice la palabra que Él es Dios de todos, que el sol sale sobre toda la humanidad. Así que este Dios maravilloso es también suyo. Para que usted acuda a Él en todo momento. Pero en momentos como este con mayor razón. Mire lo que le responde David a Saúl. Le responde con su experiencia, le responde con su testimonio. Le dice, David respondió a Saúl y le dijo, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y se llevaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería, se lo arrancaba de la boca, y si se volvía contra mí, le echaba mano a la quijada, lo hería y lo mataba. Ya fuera león o fuera un oso, tu siervo lo mataba. Y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Del Dios viviente. Jehová, añadió David, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Qué les parece? Amén. Él se afirmó en su fe. Es verdad, soy un muchacho. Es verdad, soy débil. Es verdad, no tengo las armas que Él tiene. Es verdad, Él está protegido por una coraza tremenda. Pero yo tengo a un Dios poderoso que ya me ha mostrado su poder y su amor durante toda mi vida. Amén. Ese es el Dios que está con usted. Un Dios poderoso que no lo va a dejar solo en los momentos más difíciles. Cuando usted no sepa qué hacer, tiene que acudir al Señor. Él va a abrir una puerta porque Él está con usted. El Señor es su fortaleza, porque nadie en su sano juicio se va a poder enfrentar con un oso. Sin embargo, un hombre con fe y que no tiene otra alternativa, en el nombre del Señor va y Dios le da la victoria. Eso ocurrió con David. Eso ocurrió con David. Hermano, si a usted esto le parece extraño, yo le tengo que decir que el poder de Dios nosotros no lo podemos entender. Así es. Pero nos ama. Amén. Eso sí, Dios nos ama. Amén. Y Él tiene todo el poder. Amén. Así que, dado estas palabras de David, Saúl no tuvo otra cosa que decirle, bueno, ya anda. Pero ¿sabes qué? Te voy a pasar mi armadura. Y le pasó toda la armadura del rey. Mire, hermanos amados, esto es bien importante. Le pasa las armaduras del rey. Le pasa sus armaduras, sus propias armaduras. Pero lo que David valoraba no era lo del rey humano. Lo que David valoraba eran las vestiduras que este Dios maravilloso le había regalado. Amén. ¿Cuáles son las vestiduras que tú quieres? ¿Cuáles son las vestiduras que tú necesitas? No las vestiduras de los reyes de la tierra. Mire, el otro día escuchaba, ¿no es cierto?, en las noticias que la reina de Inglaterra está aislada.
Puedes tener las mejores vestiduras, pero no te va a librar. Pero las vestiduras del reino de los cielos, esas te dan la victoria. Amén. ¿Sabe qué? David se probó esa armadura y resulta que no podía ni caminar. Y le dice, ¿no es cierto? Le dice, bueno, como tarea usted tiene que leer todo este capítulo e ir viendo, ¿no es cierto?, los detalles que yo le estoy contando. Y le dice al rey, ¿sabes que yo con esto no puedo ir a la batalla? Entonces, se quitó todas esas cosas, ¿no es cierto? Y en el verso 40 le dice, mire qué maravilloso. Mire, aquí en este verso 40, hermano, está comprimido algo maravilloso. No fueron las armaduras del rey. No fueron las características físicas ni el entrenamiento. No fueron las armaduras de Goliat. No fue la fuerza, nada. Lo que David tomó para vencer al gigante. En este verso 40, Dios nos muestra cómo lo hizo David. ¿Qué es lo que David hizo para vencer al gigante? Mire, así dice la palabra del Señor. Luego tomó en la mano su cayado y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y con su honda en la mano se acercó al filisteo. Esto es lo que hizo David. Estas son las armas que David tomó. Esta fue la estrategia de David. Miren, vamos a leerlo con más detención. Dice, luego tomó en la mano su cayado. Este cayado, mire, David era un joven, no necesitaba un bastón. Este cayado es el cayado de la autoridad de Dios. Amén. Este cayado refleja que Dios estaba con él, con autoridad. Mire lo que dice el Salmo 23. Usted se lo sabe de memoria, el Salmo 23, ¿no es cierto? Dice, aunque ande, el Salmo 23, para los que no lo conocen, por eso doy un minutito, el Salmo 23, búsquelo. El versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4 del Salmo 23? Mire, yo lo leo y usted también léalo junto conmigo. El verso 4, la versión Reina Valera dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ese es el cayado, hermanos. El cayado de Dios, la vara del Señor. Esa vara maravillosa, la vara de Aarón, la vara, hermanos amados, con que Moisés abrió el mar. Esa vara, esa autoridad. Con esa autoridad, es lo primero. Tome autoridad. Hoy día tome autoridad, la autoridad que Dios le da. No importa el enemigo, no importa la dificultad, no importa el gigante, Dios a usted le da toda autoridad. Jesús dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos y bautizadlos en el nombre del Señor. ¿Qué les parece? Amén. Esto es lo que Dios le da a usted, autoridad. No es para que usted esté temeroso, sino para que usted tenga la autoridad de Dios y nadie puede contra Él. ¿Quién va a poder hacer frente a este Dios vivo? Mide mucho más que 3 metros, hermano. Sí, su tecnología es mucho mayor que la del gigante, mucho mayor que la de Goliat. Sí, la sabiduría de los hombres es insensatez delante de Dios. Imagínense. Imagínense la tecnología de Dios. Es maravilloso. Mire cómo David nos empieza a enseñar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Qué tengo que hacer yo? Tomar la autoridad de Dios. Amén. Luego dice que escogió 5 piedras lisas del arroyo. Mire, él dijo, ya, pues, entonces voy a llevar unas piedras, ¿no es cierto? Pero no empezó a buscar aquí, no empezó a buscar allá. Él se dirigió, ¿a dónde se dirigió? Al arroyo. Él se dirigió al arroyo. Hermano, yo te invito hoy día a dirigirte al arroyo. Tienes que ir al arroyo.
¿Y cuál es ese arroyo? Mire, el arroyo, Jesús nos muestra cuál es el arroyo. Busque usted en Juan, capítulo 7. Juan capítulo 7. Busque en Juan capítulo 7. Miren, Juan capítulo 7, del verso 37 al 39, dice así: estaba Jesús, ¿no es cierto?, en la fiesta de los tabernáculos. Entonces, en este momento el Señor les dice así la palabra del Señor en el verso 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hermanos, el agua, este río de agua viva, viene de Jesús. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahí encontramos de qué nos está hablando la palabra cuando nos habla de ese arroyo. Ese arroyo es el Espíritu de Dios. Amén. Ese arroyo, hermanos amados, tiene su origen en Jesús. Al que yo le dé de beber. Mire qué lindo. Un poco antes, en el mismo libro de Juan, ¿no es cierto?, cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana, en el capítulo 4. Yo se lo voy a leer. Juan 4, 14 dice: pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué les parece? Una fuente de agua. Hermanos amados, de esto nos está hablando el Señor acá, ¿no es cierto?, desde antes, desde la historia de David. Nos está hablando que David, ¿no es verdad?, para vencer al gigante, recuerde, primero tomó la autoridad de Dios y luego fue al arroyo. Ahí fue a escoger sus piedras. Mire, ¿está usted en el arroyo del Señor? ¿Está usted viviendo en el Espíritu de Dios? Porque el Señor lo va a tomar como instrumento para vencer a este gigante. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Tremendo honor que Dios quiere darnos a todos nosotros. Que venzamos nosotros al gigante, que seamos el instrumento para vencer a estos gigantes. Pero miren cómo eran las piedras. Veamos cómo eran las piedras. Las piedras dice aquí que eran lisas. ¿Y qué significa eso? Bueno, no sé si usted ha ido al río, al arroyo, no sé, y ha visto las piedrecitas cómo son. Son redondeadas, ¿no es cierto? Pero no parten así de la cordillera. Parten piedras que están llenas de aristas, piedras, ¿no es cierto?, que tienen algunos cantos incluso vivos, que se cortan, ¿no es verdad? ¿Se ha cortado alguna vez con una piedra? ¿Se ha pegado con esas piedras que son filosas? Que tienen punta y dice, no, si me pegué con una piedra, me cortó. Claro que sí, ¿no es verdad? O quizás caminando entre el agua en algunas vacaciones, ¿no es cierto? De repente, porque una piedra tenía filo. Mire, esto habla de un proceso. Las piedras no quedan lisas de la noche a la mañana. Las piedras se alisan al estar en el río. Y ya en el valle, las piedras están redondeadas. Amén. David fue a buscar de esas piedras que ya habían tratado con el río. Esas piedras que ya habían interactuado con otras quizás, ¿no es cierto? Y en eso se habían pulido. Piedras que ya habían pasado por un proceso especial. Y esas mismas piedras, como decíamos delante, somos nosotros, hermano. Esas piedras nos representan a nosotros, a cada uno de nosotros. Piedras que necesitamos que Dios trate con nosotros. Porque en este tiempo no es tiempo de violencia, es tiempo de llevar paz. Amén.
Pero si tú tienes violencia en tu corazón, eso no va a servir de nada. Eso va a acrecentar más la crisis. Eso va a acrecentar más tu dolor. No es tiempo de echarle la culpa a tu vecino. No es tiempo de echarle la culpa a tu esposa, ni esposa echarle la culpa a tu esposo. No es tiempo de peleas, de contiendas. Es tiempo de paz. Amén. Así tienes que ser tú como esas piedras para poder vencer al gigante. Es un tiempo en que tú tienes que dejar que Dios actúe en ti para tener las herramientas adecuadas para vencer a este tremendo enemigo que está por delante. Amén. Sí. Y dice que eran 5 piedras. ¿Y por qué 5 piedras? Eso es como un signo de interrogación, ¿no es verdad? Pero fíjense que la verdad es que la palabra de Dios es tan maravillosa. Y nos habla de manera que quizás no imaginamos. Y en este verso, como les dije delante, está comprimido la forma en que debemos, ¿no es cierto?, enfrentar al enemigo. Hermanos, cuando leía 5 piedras, vino a mi mente que si esto nos representa a nosotros, esas 5 piedras representan también nuestros sentidos. ¿Cuántos sentidos tiene usted? Tenemos 5 sentidos, ¿no es verdad? Nosotros percibimos el mundo no a través del intelecto. Nosotros percibimos el mundo a través de los sentidos. El cerebro después lo interpreta, ¿no es verdad? Pero nosotros percibimos nuestra realidad a través de los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Nos enseñaron en la básica nuestros sentidos, ¿no es cierto? Aquí los hermanos más chicos, ¿no es verdad? Pueden decir los sentidos son la vista, el olfato, el gusto, el tacto, el oído. Ahí estamos, ¿no es cierto? ¿Eran 5? ¿Sí? ¿Estamos bien? Si me falta uno, usted le chatea a Lucianito, ¿no es cierto? Dice, ¿dónde te faltó? Esos son los 5 sentidos, ¿no es cierto? ¿Y qué tienen que ver los 5 sentidos, pastor, con todo esto? Ya tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver, hermano. Mire, si empezamos a ver, ¿no es cierto? Si empezamos a analizar qué es lo que vemos. Porque todo eso tiene un efecto en el corazón de nosotros. ¿Sabe lo que hizo David con las 5 piedras? Se la echó en su bolsito. Este bolsito representa el corazón. Amén. Lo que tú escuchas, cuidado, porque se te va a alojar en el corazón. Lo que tú miras, cuidado, porque se te va a alojar en el corazón. Amén. Lo que hueles, el sabor, todo lo que tú percibes de esto que está pasando, no te lo eches al corazón. Amén. Primero, tienes que tú con tus 5 sentidos estar en el río, en el arroyo. Dejar que Dios anice todas esas asperezas. Dejar que el Señor obre en tu vida para que lo que tú, ¿no es cierto?, eches a tu corazón sea la obra de Dios y no la percepción de la obra de Satanás en este mundo. Mira, yo hice, ¿no es cierto?, una pequeña mirada, ¿no es verdad?, descripción de lo que podía hacer. Usted también puede hacer la propia, ¿no es cierto?, en su casa. Por ejemplo, la vista. ¿Dónde hemos puesto la vista en este tiempo? ¿La hemos puesto, ¿no es cierto?, en la catástrofe que está pasando? Bueno, eso nos va a llevar al corazón lleno de miedo. Nos va a poner el corazón lleno de desesperanza. ¿Dónde has puesto tu vista? Para que el Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, sea para ser como ese río de agua viva que nos decía la palabra, que nos decía Jesús. ¿Tienes cuidado con tu vista? ¿O usas la vista para cualquier cosa? ¿O usas la vista como un instrumento de pecado? Cuidado, porque lo que tú haces con tu vista, finalmente lo vas a echar a tu corazón. Así es. Ahí tenemos la vista. El tacto, ¿no es cierto? Bueno, cuando uno toca, aquí está como una piedra, ¿no es cierto?, que tiene una cierta aspereza, ¿no es verdad? ¿Cómo está el tacto en ti? ¿Estás lleno de asperezas? ¿Eres una persona que reacciona? ¿Que le dicen algo así y respondes asá? ¿Eres una persona que se defiende a cada rato?
¿Eres una persona violenta? ¿O eres una persona quizás demasiado frágil? Que cualquier cosa te rompe. ¿Sabes? Cuando una piedra se rompe, se le generan más aristas. Cuando tú te rompes, generas a veces una respuesta de odio, una respuesta de resentimiento, que son nuevas aristas. Nuevas aristas. ¿Cómo está el tacto en tu vida? ¿Cómo estás percibiendo todo esto? ¿Interpretas todo como algo que está en tu contra? ¿Interpretas todo como algo violento? Y por eso te estás llevando mal con todo el mundo y el estrés y todo lo demás. ¿No es cierto? Le echamos la culpa a todo eso, claro que sí. Pero ¿qué está generando en ti? El tacto. Mira, el olfato. ¿Qué tiene que ver el olfato acá, pastor? Claro que sí. La palabra dice, ¿no es cierto?, que una mosca, ¿no es verdad?, echa a perder el olor de la casa del perfumista. ¿Es así? Y el olfato tiene que ver con... Nosotros lo usamos, ¿no es cierto? Lo usamos en términos de cuando hay corrupción, ¿no es verdad? Esto me huele mal. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Esto me huele mal, pero me conviene. Así que voy a seguir aquí. No, ¿cómo estamos usando? ¿Se fija? ¿Se fija? Son 5 piedras. Es decir, todos los aspectos de tu vida tienen que estar sumergidos en el arroyo que es el Espíritu de Dios. Amén. Todo tu ser, tú tienes que entregarte en las manos del Señor, dejar que este río te recorra completamente y lime todas tus falencias, todas tus aristas, todos los filos que tú has formado en tu vida, que no sirven para otra cosa que cortar, que destruir, que hacer daño. Y a veces el daño se lo hacemos a las personas más cercanas. La audición, ¿qué estamos escuchando? ¿A quién le pongo oído? ¿Le estás poniendo oído, ¿no es cierto?, a todas estas calamidades? ¿Le estás poniendo oído al que te asusta cada vez más? ¿Le estás poniendo oído a Satanás que dice que tú no puedes, que estás derrotado, que qué vas a hacer? Quizás cuántas personas están pensando en quitarse la vida. Yo te tengo que decir, no escuches a Satanás ni sus mentiras. No escuches esa voz que te dice que tú ya no puedes. Eso ocurre porque estás poniendo el oído en un lugar equivocado. Así es. Tú tienes que escuchar la voz de Dios. Amén. Que el Señor te dice de esta manera, lo que tú tienes que hacer hoy día es levantarte en su nombre, acordarte que Él te ha dado la vida, acordarte que el Señor te ha puesto donde tú estás, que Él te ha dado a tu familia, que tienes que luchar por ella, que te tienes que parar en su nombre, ir con autoridad. ¿Y de dónde vas a sacar las piedras para lanzarle esas piedras poderosas? Las vas a sacar del lugar más humilde, las vas a sacar del arroyo. De lo que Dios puede hacer en ti, de lo que Dios está haciendo en ti, de lo que Dios ha hecho en ti, de lo que Dios va a hacer en ti. Entonces lo primero no es ir corriendo al gigante, lo primero es ir corriendo al arroyo, lo primero es ir corriendo a los pies de Jesús. Eso es lo que tú tienes que hacer hoy día. Anda corriendo, sí, corriendo a los pies del Señor para pedir que alice tu vida, para pedir que haga obra en ti, para pedir que te prepare para la batalla. Ah, pero es que a lo mejor esto, ¿cuánto irá a durar, pastor? A lo mejor dura menos la vacuna. No, el Señor es poderoso. Dice que los que llegaron al final a la viña tuvieron la misma recompensa. El tiempo no es una limitante para Dios. Esas son las cosas que nosotros pensamos. Son nuestras propias limitantes humanas. Pero Dios es grande y maravilloso. Hoy día mismo Dios quiere hacer una obra en ti. Hoy día mismo el Señor te quiere dar victoria. Hoy día mismo el Señor te quiere levantar. Hoy día mismo el Señor quiere que tú, tu oído lo pongas aquí a la voz de Dios. Quiere que saques todo eso que huele mal de ti. Saca todas esas cosas que huelen mal en tu vida. Sácalas en el nombre del Señor. Amén. Ponte de pie. No sigas detrás de las cosas que te hacen daño. Porque no vas a tener cómo enfrentar a este gigante. Y el Señor te está dando una respuesta. Mira. Y nos queda, ¿no es cierto?, el gusto. Pero ahora sí que, ¿qué tiene que ver el gusto? ¿Qué tendrá que ver el gusto? Mira, el gusto nos muestra, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, lo dulce y lo amargo. ¿Hay amargura en ti? ¿Hay raíz de amargura en ti? Por
por tu pasado, por lo que ha ocurrido, por lo que pasó ahora, por lo que está pasando, por lo que viene. Te has dicho, oye, todo me sale mal. Y ahora que pensaba que estaba un poquito mejor, mira lo que pasó. ¿Qué tiene que pasar ahora? Que caiga un meteorito encima de nosotros. ¿Estás viendo el mundo así? ¿Estás viendo la realidad que vives así? ¿Estás viendo tu vida así? ¿Estás viendo tu vida como una vida llena de desgracias? Hay una amargura profunda en tu vida que quizás viene, no sé, desde tu infancia. Quizás hay historias, no sé, cada uno tiene su propia historia, ¿no es cierto? Su propia vida que quizás no ha exteriorizado. Hay tanta cosa en el mundo, hermano, hay tantas cosas que no sabemos. A veces nos encontramos con alguien y encontramos que esa persona, pucha, como que pura amargura, pero ¿qué sabemos nosotros lo que hay detrás? Si hay abusos, quizás no lo sabemos, nosotros no sabemos eso, no somos jueces tampoco. Lo que tenemos que hacer es ayudar, es orar, ¿no es cierto? Es llevar una palabra de aliento. Pero hoy día la palabra de Dios está hablándote, como un cincel, hablándote a tu corazón, para que tú lo abras, para que tú le puedas decir, sí Señor, mira aquí tengo esta amargura, esto Señor que nunca me ha dejado, esto que me hace entristecer, esto que cuando me acuerdo se echa a perder el día. Tengo esta amargura. Entrégale tu amargura al Señor. Confiesa tu amargura a Dios. Si te fijas, todos los aspectos, todos tus sentidos, toda la forma en que tú percibes el mundo y la realidad, entrégasela al Señor. Él quiere trabajar contigo. Que en ningún aspecto tú estés débil. En todos los aspectos el Señor te quiere fortalecer. ¿Sabes que David pudo haber tomado una pura piedra? Si a la final ocupó una pura piedra. Pero no, él tomó 5 piedras. Y esas 5 piedras las echó en su corazón. Un corazón fortalecido. Dice en su bolso, ¿no es cierto? El texto dice así, en el zurrón que llevaban, ¿no es verdad? ¿Sabes lo que es el zurrón? El zurrón es el bolsito, pues. El bolsito, la mochila que llevamos ahora, ¿no es cierto? Ahí, la mochila, ¿no es cierto? Yo me acuerdo cuando estudiaba en la universidad, era lolo, no me despegaba mi mochila. Andaba para todos lados con mi mochila. Me definía con mi mochila. Andaba con mi mochila. Y era algo que me caracterizaba. Y en la casa se reían de mí porque andaba con la mochila. Ni le cuento cómo estaba la mochila. La mochila parece que había venido de la tierra, la mochila, pero era mi mochila. Él alguna vez llamaba mi mochila. Esa mochila. No la carga, sino que el corazón. Ahí Dios quiere actuar. Ahí Dios quiere que tú tengas en estas 5 etapas, 5 facetas, 5 partes fundamentales de tu vida. El Señor quiere fortalecer. Mire, David fortalecido con esas 5 piedras. De eso había ido a coger. Por eso había ido corriendo primero al río y no a la batalla. A escoger sus 5 piedras. Yo quiero decirte que Dios te ha escogido a ti. Pero ahí estamos con problemas, pastor, porque si yo no soy de los escogidos. Yo te quiero decir que si hoy día esta palabra llegó a ti, es porque el Señor te ha escogido. Amén. Dios te ha escogido para ti, para que escuches. Dios te ha escogido a ti para darte la victoria. Dios te ha escogido a ti para ponerte de pie. Y mire lo que pasó. Dice que el verso 48, ¿no es cierto? 48. El verso 48. Dice, aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. Mira, se dio prisa, pero una vez que había ido ya al arroyo. Se dio prisa David y corrió a la línea de batalla. ¿Dónde estás tú? ¿Estás en la línea de batalla? No, pero si no podemos salir de la casa, pastor. No. La línea de batalla, ¿sabe dónde está? Está como a 30 centímetros. Esa es tu rodilla. Esa es nuestra línea de batalla. ¿Sabes dónde está tu línea de batalla? En tu vecino que a lo mejor necesita de ti.
pero si no puedo estar en contacto con él, pero quizás necesita algo que tú le puedas dejar afuera de su reja. ¿Cuál es tu línea de batalla? En llamarlo por teléfono y decirle, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es tu línea de batalla? Quizás con alguien que no te lleva bien, por esas aristas que el Señor ya está limando en tu vida. Pues hoy día dar la batalla y vencer. Hoy día tenemos que vencer el miedo. Hoy día tenemos que vencer la desesperanza. Hoy día tenemos que vencer a este enemigo formidable, pero Dios es más grande. Amén. Gracias, Señor. Mira lo que pasó. Y corrió la línea de batalla contra el filisteo. Metió David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y cayó a tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con honda y piedra. Hirió al filisteo y lo mató, sin tener David una espada en sus manos. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo. Tomó su espada, la sacó de la vaina, lo acabó de matar y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron muerto a su paladín, huyeron. ¿Qué les parece? Como el Señor le dio la victoria a David. Esta victoria es la que Dios te quiere dar a ti y me quiere dar a mí. Amén. ¿Y cómo lo tengo que hacer? Aquí quedó claramente explicado. Lo primero es ir al arroyo. Amén. Lo primero es ir a los pies de Jesús. Lo primero es ir en busca que tu Espíritu, Señor, trabaje en mi vida. Que sea el Espíritu de Dios el que trabaje en mí. Y con eso, con esos elementos, vencer al gigante. Amén. ¿Y cuándo? Después, lo voy a dejar para después, a lo mejor. No, hay que correr, hay que tomar la iniciativa. Así como David corrió, hay que correr a la línea de batalla. Hay que tomar esto, hermanos amados, no dejarlo para después. Es hoy día donde yo tengo que hacer cosas. Es hoy día donde yo tengo que tomar la victoria que el Señor me quiere dar. Hoy día yo me tengo que levantar en su nombre. ¿Y voy a sacar de dónde? De los libros, voy a sacar de WhatsApp, voy a sacar de YouTube. No, voy a sacar de mi bolsa, voy a sacar de mi corazón lo que Dios ha hecho en mi corazón para sanar. Lo que Dios ha hecho en mi corazón para cortar cadenas. Lo que Dios ha hecho en mi corazón para liberar, hermanos amados. Lo que Dios ha hecho en mi corazón para dar testimonio, para llevar esperanza, para poner de pie, para decirle al mundo que está de rodillas frente a un virus, decirle, este virus no es nada delante de la presencia del Señor, porque Él es Dios, lo ha hecho todo lo que sus ojos ven, Dios lo ha hecho. Hermanos, hoy día es el día de la victoria. Así que yo te invito a levantarte, te invito a ponerte de pie, te invito a proclamar el día del Señor, te invito a proclamar la victoria que Cristo nos da, te invito a correr al frente de batalla, hermanos amados, a lanzar esta piedra en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de nuestro Señor Jesús, para hoy día declarar que somos victoriosos en nuestro Señor. Alabemos al Señor con esta canción. Con gozo, hermano, con gozo. Que el ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en mí confiaré. No temeré a 10,000 gente que me sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Aunque fingido esté, pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a 10,000 hombres que se junten contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y que levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú
levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, y que levanta mi cabeza. Levántate y sálvame, levántate y sálvame, levántate y sáname, levántate y sáname. Señor, te damos gracias porque hoy día, Señor, tal como dice esta canción, tú te levantas, Señor. Tú te levantas, papá, para sanar a tu pueblo, Señor. Te damos gracias porque hoy día tú te levantas para salvar y sanar a tu pueblo, Señor. Te damos gracias porque, papito, en la infinidad de tu amor, Señor, tú no haces distingo entre las personas. Señor, esta palabra va, Señor, para todo aquel que quiera escuchar tu voz. Tu palabra dice, si alguno oye mi voz y abre el corazón, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Señor, gracias porque hoy día esta palabra maravillosa en la cual tú, Señor, en la cual tú te pones de pie. Papito, la cual tú, Señor, nos das los elementos para vencer. Señor, tú nos das los elementos para declarar la victoria, Señor. Tú nos das, papito, las armas. Tú nos das, Señor, lo que vamos a hacer, la forma, lo que tenemos que hacer, a dónde tenemos que correr. Hoy día, Señor, corremos, no huyendo, sino que corremos a los pies de Jesús. Hoy día, Señor, ahí estamos para recibir, Señor, las aguas que vienen de ti. Papito, para que tú trabajes en nuestra vida, Señor, y poder ser vencedor. Vencedor frente a toda, Señor, toda aflicción, toda necesidad, Señor, toda circunstancia, por difícil que sea, Señor. Llámese falta de trabajo, llámese enfermedad, Señor, llámese, papito, angustia, miedo, temor. Señor, todas las cosas, Señor, las ponemos a tus pies. Y ahí, Señor amado, sabemos que tú, Señor, eres más poderoso, que tú eres más grande y que hoy día te pones de pie, que hoy día te levantas, Señor, para defender a tu pueblo. Te damos gracias por esto, Señor. Te damos gracias por esta bendición. Te damos gracias, papito amado, porque hoy día podemos confiar en ti. Te damos gracias porque hoy día podemos tomar la paz que Cristo nos da. Señor, te damos gracias porque cuando el mundo está derrotado, nosotros estamos en victoria y proclamamos esta victoria para todo aquel que quiera beber del agua que Cristo le da. Hoy día bebe el agua que Cristo te da. Es el agua, Señor, que te va a dar paz, que te va a dar vida, que te va a dar victoria, que te va a poner de pie y te va a hacer un instrumento de bendición donde tú vives, donde tú estás. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te damos gracias por aquellos, Señor, que pudieron estar escuchando esta palabra. Y te pedimos, Señor, que tú toques todos los corazones. Si tú estás escuchando esto, si tú estás, quizás esto te llegó de alguna manera, no lo esperabas, pero te ha llegado esta palabra, te ha llegado este tiempo de adoración, te ha llegado esta forma de poder buscar al Señor. Es una oportunidad que tú debes aprovechar. Si tú quieres también entrar a este río maravilloso, entrar a este arroyo maravilloso, a estas aguas vivas, a estos torrentes de agua viva que son el Espíritu Santo de Dios, hoy día es el tiempo, hoy día es tu tiempo, hoy día Dios te ha escogido para escuchar. La decisión tiene que ser tuya. Si tú quieres que Dios tome tu vida y trabaje contigo, si tú quieres que Dios libre las asperezas que hay en tu vida, si tú quieres que Dios saque la amargura, si tú quieres que Dios saque el temor, si tú quieres que Dios saque todas las impurezas que hay a través de la vista, a través de todas esas cosas, del olfato, todas esas cosas que conversamos, Señor, gracias porque tú nos hablas de distintas maneras. Te pedimos, Señor, que toques los corazones. Si tú has escuchado esto y quieres ser parte del reino de Dios, hoy día es tu tiempo. Hoy día, porque el Señor nos manda a toda criatura. Jesús murió por ti, por toda la humanidad, por ti. No te menosprecies. Si tienes baja tu autoestima, yo te digo que decir que Dios te ama, que el Dios grande, poderoso, hacedor de todas las cosas, se fijó en ti para que hoy día pudieses escuchar esta palabra. Si tú quieres recibirla en tu corazón, si tú quieres alcanzar la salvación, si tú quieres ser parte del reino de los cielos, repite conmigo.
Repite conmigo esta oración. Toda la iglesia está orando porque sabemos que hay personas que necesitan a Cristo. Sabemos que hay personas asustadas que necesitan vencer al gigante. Hoy repite esta oración conmigo. Repite: Jesús. Repite conmigo: Jesús, me presento delante de tu presencia. Y lo primero, Señor, es pedirte perdón. Te pido perdón por mis pecados. Señor, yo creo en ti. Te quiero aceptar. Te acepto como mi Salvador. Te acepto como el Señor de mi vida. Yo creo en ti, que resucitaste de los muertos y que estás vivo y que me das vida eterna. Amén. Te recibo en mi corazón. Te pido que me des parte contigo en tu reino, Jesús. Te doy gracias. Yo quiero ser tu hijo. Quiero seguirte, Señor. Te doy gracias porque ahora soy parte de este pueblo maravilloso, que es tu pueblo, al cual le da la victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por esto que Dios nos ha dado. Alaba al Señor. Alaba al Señor. El que esté ahí a tu lado, alábalo con Él. Alaba a Cristo. Alábalo con el corazón. Dios está ahí, está contigo. No lo puedes ver quizás, pero está ahí contigo. Te está levantando, te está tomando de la mano, te está poniendo de pie, te está diciendo: no tengas miedo, yo estoy contigo, yo soy la sanidad de las naciones, yo soy la vida, yo soy la esperanza, yo hoy día te doy la victoria. Solo cree en Él, solo abrázate de Él, solo alábale con esta canción, alaba a este Dios grande, poderoso y lleno de amor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, sí, Señor, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Y ahora, Señor, pedimos tu bendición, esa bendición que viene de ti, de lo alto, sobre todos nuestros hermanos, sobre todas aquellas personas también que escucharon esto, Señor. Te pedimos esa bendición. Papito, si esto llegó a alguien que no es de nuestra congregación, te pedimos, Señor, que hoy día mismo tú toques su corazón, su vida, y lo bendigas, Señor. Bendice, papito, a tu pueblo. Sana a tu pueblo, Señor. Danos esa paz que solo tú nos puedes dar. Te damos gracias, Señor, y recibimos la bendición que viene de ti.
Que los que tienen que ir a trabajar, protégelos tú, Señor. Que los que tienen que hacer distintas funciones diferentes, que se están acomodando porque no saben cómo hacerlas, dale sabiduría, Señor. Dale paz. Ayúdanos, papá. La victoria sobre todas las cosas las encontramos en ti. Recibimos la bendición que viene de ti. Esta que viene de lo alto. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga. Sigamos unidos en oración. Todos los días a las 10 de la noche. Esté atento. Esté atento a la voz del Señor. Que Dios les bendiga. Cantemos esta canción de despedida. ¿No es cierto? Que el Señor te bendiga y te guarde. Que haga su rostro resplandecer. Y que tenga sobre ti misericordia. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Sí.